Bueno chicos, buenas tardes. Lamentablemente las vacaciones se terminaron, así que toca empezar de nuevo con Física 1. Esto es para Ingeniería Naval e Ingeniería Pesquera. Vamos a arrancar despacito. Bueno, vamos a empezar con la clase. Yo sé que están todos ansiosos, ya no aguantaban las ganas de volver a dar clases. Yo también, yo ya no daba más, así que tenía ganas de volver a esto. Qué suerte que estamos así dando clases de nuevo. Pero bueno, es lo que toca. Durante todo el cuatrimestre pasado, antes de las vacaciones, estuvimos trabajando con lo que en física se denominaba cinemática. Cinemática es el estudio del movimiento. Básicamente encontramos ecuaciones que describen el movimiento sin explicarlo demasiado, simplemente habíamos visto conceptos como velocidad, aceleración, posición, etc. Sin entender por qué se causa el movimiento. Ahora vamos a dar un pasito más y vamos a intentar explicar causas del movimiento en conceptos que en física se denominan dinámica, que junto con otro rubro más de lo que es la física, que es lo que se llama estática, en conjunto estas tres cosas se denominan mecánica. ¿Sí? Esto es lo que nosotros vamos a ver durante Física 1, durante todo el concepto de Física 1. Cinemática habíamos visto que era el estudio del movimiento, describiéndolo, sin explicarlo por qué. Cuando entramos a ver la dinámica, en conjunto con la estática entramos a ver causas de lo que causa ese movimiento. En la estática vamos a ver más adelante algunas cuestiones que están las cosas que no se mueven, ¿sí? Como vigas, estructuras, etc. Nosotros no lo vamos a ver demasiado, simplemente vamos a ver una introducción cuando llegue el momento, porque es una materia que ustedes van a ver explícitamente en otra materia dedicada a eso. Pero vamos a empezar hoy con lo que es la dinámica, que básicamente son las causas de lo que provoca el movimiento. Entonces, siempre vamos a seguir trabajando con la abstracción que hemos trabajado durante el concepto de cinemática, que es el concepto de partícula. O sea, nosotros vamos a seguir trabajando con el concepto de partícula hasta que llegue el momento de que cambiemos ese modelo. Recuerden que la partícula es un puntito que representa a algo, ¿sí? Ya sea una persona, un auto, cualquier cosa que se esté moviendo, sin tener forma ni tamaño. Entonces todo estaría concentrado en un solo punto y describimos cuestiones de dónde está el punto para ver la posición, qué tan rápido está cambiando esa posición para ver la velocidad y qué tan rápido cambia esa velocidad en el concepto de aceleración. Pero bueno, para poder ver dinámica, la física que vamos a estudiar nosotros, siempre recuerden que tiene una antigüedad más o menos de 400 y pico de años, que está orientada, empezó todo esto a partir de Isaac Newton. Newton, casualmente esto es muy curioso, en la época, Newton vivió entre los años 1640 y pico, 50 y 1700 y poquitos, 20, no me acuerdo exactamente la edad de las fechas justas, pero más o menos es ese rango de tiempo. En el momento que estaba en la Universidad Newton, en Inglaterra, hubo una epidemia de peste. En este caso la peste se denomina la peste bubónica y la universidad cerró, ¿sí? Entonces Newton se fue de Inglaterra y de la universidad, aparte de cerrado, y durante ese periodo de cuarentena y de aislamiento, casualmente con lo que estamos viviendo nosotros, se produjo lo que se llamaba, lo que se llamó uno de los tantos años, Annus Mirabilis. Annus Mirabilis quiere decir año de las maravillas o de los milagros, en el cual Newton, que no tenía otra cosa que hacer, o sea, estaba en cuarentena y no tenía internet, o sea, no tenía Netflix, no tenía nada, ni esas cosas, así que no le quedó otra, el pobre, que ponerse a estudiar. Bueno, podría haber hecho otras cosas, pero bueno, se puso a estudiar en este caso. Y fue un año muy creativo para él. El año fue justo un año que es fácil de acordarse, porque era el año 1666. O sea, que si nosotros sacamos el 1, queda el año de la bestia o el número de la bestia bueno, todas las cuestiones católicas y religiosas, el año del demonio.
Pero por el contrario, en este año, que fue el año donde Newton desarrolló montones de cosas, la teoría de la gravitación, fue todo el desarrollo del binomio de Newton, ustedes lo tienen que haber visto en su álgebra, empezó con un concepto que él llamó teoría de las fluxiones. Las fluxiones son un concepto que ellos no se llaman así, pero que fue lo que también ahora estudiamos nosotros como derivadas y todas esas cosas que van a ver en análisis matemático 1 y todos los demás análisis matemáticos. Fue desarrollado por Newton durante este año maravilloso. O sea, ustedes van a amar a Newton gracias a este año. Voy a prender la luz porque me parece como que se ve un poquito. ¿Se ve por ahí? Sí. Y bueno, Newton, como les decía, la curiosidad es el hecho de eso. Justo tuvo también una cuarentena y en esa cuarentena el tipo se puso a pensar y a después desarrollar un montón de cosas que nos toca estudiar a nosotros ahora en otra cuarentena. Pero bueno, el primer caso Newton hizo muchas cosas. El libro que tiene sentadas las bases de lo que vamos a ver ahora es un libro que se llamó Principia. Principia se publicó más o menos en 1687, por ahí, no me acuerdo bien el año, pero más o menos por esa fecha del año, donde están las leyes que vamos a ver nosotros, no son nosotros como las tres leyes de Newton o las tres leyes de la dinámica. La primera de las leyes, en realidad, no debería ser atribuida a Newton, sino que Newton le incluyó como un conjunto de newtons, porque el primero que empezó haciendo estos experimentos fue Galileo. Galileo hizo unos experimentos en los cuales puso una bola que la sostenía acá sin moverse, la soltaba, la bola empezaba a moverse, se movía y después subía por otra pendiente del otro lado y alcanzaba, cuando terminaba su movimiento, la misma altura desde la cual había sido soltada. Entonces este fue el primer experimento que hizo Galileo, donde a Galileo se le ocurrió probar cosas distintas. O sea, ¿qué pasaría, dijo Galileo, si en vez de hacer la pendiente de subida igual a la de bajada, la hacemos distinta? Entonces vamos a hacer una pendiente más larga. Entonces lo que pasó con estas pendientes, yo acá lamentablemente tengo un pizarrón muy chiquito, así que vamos a tener que repasar para simplificar un poquito todo esto, pero lo que pasaba era que independientemente de la inclinación de la pendiente, la bola terminaba subiendo a la misma altura de la cual fue la soltada. Entonces esto era así siempre, independientemente de cuál fuera la pendiente con la cual nosotros inclinábamos, obviamente esto dentro de las limitaciones experimentales que se tenían, ¿sí? Pero bueno, saltaba y alcanzaba la misma altura de la cual fue soltada. Entonces Galileo, yendo más allá de estos experimentos, se le ocurrió qué pasaría si la pendiente fuera cero. O sea, qué pasa si yo no pongo ninguna pendiente. Como la bola se va a detener cuando llega a la misma altura, si yo no pongo ninguna subida, nunca vamos a llegar a la misma altura y por lo tanto lo que pasaría es que la bola no se va a detener nunca, ¿sí? Entonces ese fue el primer experimento que dio origen a la primera vez. Obviamente en la práctica nosotros queremos hacer una cosa así y la bola se va a detener más o menos por acá, porque seguramente no tendremos materiales adecuados como para poder probar todo esto. Y entonces lo que sucede son otro concepto que vamos a estudiar más adelante en la materia, que es el rozamiento, que termina frenando todo lo que nosotros movamos por acá. Pero bueno, uno poniendo las cosas de una manera lo más ideales posibles y despreciando los efectos de la resistencia al avance o el rozamiento, idealmente cuando nosotros no ponemos ninguna pendiente, la bola va a seguir su movimiento eternamente. Obviamente esto sucede solamente si la Tierra fuera plana, ¿no es cierto? Porque si no, nunca tendríamos un movimiento acá. Bueno, no importa, no vamos a los chistes de la Tierra plana, ya vamos a volver a estudiar la Tierra plana cuando llegue el momento, pero lo que sí sucedía es que bueno, la bola no se detenía, salvo que nosotros le pongamos una línea. Este concepto dio origen, o fue interpretado de otra manera por Newton, en lo que vamos a llamar la primera ley de Newton,
o la primera ley de la dinámica, de acuerdo como quieran verla, siendo justo ya que no sería tan de Newton la ley, sino que sería más de Galileo, que se llamó el principio de inercia. El principio de inercia, nosotros cuando hablamos cotidianamente, en lo que nosotros decimos inercia, nosotros cuando hacemos algo con inercia es como que veníamos haciendo algo y de paso hacemos otra cosa, ¿sí? O sea, por ejemplo, fui a comprar el pan y de paso, justo por inercia, compré el vino en el negocio de al lado, porque ya venía ahí comprando cosas, entonces seguí comprando cosas. Entonces, básicamente, en el lenguaje cotidiano, cuando nosotros hablamos de inercia, de alguna manera tiene asociado en nuestra manera intuitiva de pensar el concepto de algo continuo, algo que tiene continuidad, o sea, algo que seguimos haciendo de paso, ya que estamos, seguimos, ¿sí? Entonces, ya que estamos, trabajamos y seguimos trabajando. El concepto de inercia aplicado a la física tiene que ver con el concepto de continuidad y tiene que ver, o sea, lo que dice el principio de inercia es que una partícula cualquiera va a conservar su estado de movimiento a no ser que haya algo que lo altere. ¿Sí? Ya vamos a ver qué sería ese algo. Pero básicamente lo que dice es que si una partícula está quieta, va a permanecer quieta eternamente, a no ser que yo le empuje o le dé alguna cuestión de movimiento. Y si una partícula se viene moviendo con determinada velocidad, va a permanecer, va a conservar esa velocidad, a no ser que haya algo que cambie esa velocidad. Ya vamos a ver qué sería ese algo, pero básicamente lo que dice algo de inercia es que la velocidad que tiene una partícula se mantiene constante a no ser que haya algo que la altere. Entonces, básicamente tenemos una velocidad constante en cualquier partícula. O sea, el estado natural de las partículas es moverse o quedarse quietas, ¿sí? Conservando ese estado. A diferencia de lo que eso ya hay las cosas que ya empezamos a diferenciarnos, o sea, de acá estamos haciendo un salto grande en el nivel de conocimientos de lo que se conocía en la física hasta entonces, que era la física de Aristóteles. Aristóteles, básicamente, para poder que algo se mueva había que empujarlo, o sea, claramente esa era la forma en la cual se entendía el movimiento natural, y si algo tenía que moverse, cualquier movimiento era provocado por algo que se llamaba un motor, en el concepto aristoteliano del motor. Pero no nos vamos a tener esas cosas. El movimiento natural de las partículas para Aristóteles era de ocupar el espacio natural que le corresponde de acuerdo a su composición, de los 4 elementos. No quiero perder mucho tiempo, sobre todo porque estamos recién empezando a movernos después de las vacaciones y la clase tampoco quiero que sea muy larga. Entonces, si a alguno le interesa un poquitito de esas cosas, después puede llegar a investigar un poquito lo que eran las leyes de Aristóteles y con respecto a cómo cambió respecto a Newton. Pero bueno, Newton entonces en su primera ley básicamente decía que cualquier partícula que se esté moviendo va a conservar ese estado de movimiento, o sea, va a tener una continuidad en ese estado de movimiento, ¿sí? A no ser que haya algo que afecte ese movimiento y lo cambie, ¿sí? Si no, no lo va a cambiar, por lo tanto, o va a tener una velocidad constante o se va a quedar quieta a lo largo del tiempo, que es lo que llamamos el principio de inercia. Newton no se quedó ahí y decimos que la inercia cambiaría el estado de movimiento si hubiera algo que cambiara ese estado de movimiento. Entonces es donde Newton empezó a buscar qué es lo que puede cambiar el estado de movimiento y empezó a hacer experimentos. O sea, entonces como experimentos se imaginó alguna partícula cualquiera a la cual de alguna manera por medio de un resorte, que de acuerdo a qué tan largo estaba estirado ese resorte, ustedes van a ver más adelante o en otra materia el concepto de lo que es la ley de Hooke. Hooke básicamente establece que la fuerza, bueno, dentro de determinados límites, la ley de Hooke es una ley experimental o empírica, ¿sí? Donde la fuerza es proporcional al estiramiento del resorte. Si yo tengo un resorte que lo estiro, cuanto más lo estiro, ¿sí? Más fuerza voy a hacer en una proporción directa. O sea, esto quiere decir que si yo lo estiro el doble al resorte, la fuerza que voy a tener va a ser el doble. Esta es una constante de proporcionalidad que depende del material con el cual esté hecho el resorte, o sea que no afecta, pero es constante. Entonces, el doble de longitud significa el doble de fuerza. La mitad de longitud significa la mitad de la fuerza. O en otra manera de escribirlo, vamos a decir que este símbolo que quiere decir proporcional
lo vamos a usar de vuelta acá. ¿Sí? O sea, la fuerza es proporcional, escribirlo un poquito mejor, este símbolo quedó medio feo, es una especie de 8 recortado. ¿Sí? Entonces es que la fuerza es proporcional a la longitud. Esto es lo mismo que poner igual acá por esto. ¿Sí? Hay una linealidad, o sea, el doble de esto significa el doble de esto, el triple de esto es el triple de esto, etc. Hay una relación de proporcionalidad en ese sentido. Entonces, ¿qué hacía Newton? Agarraba una partícula por medio de un resorte, en función de qué tan largo era el resorte, trataba de mantenerlo al resorte con la misma longitud y encontrar, entonces, en función de eso, que la fuerza que le aplicaba a la partícula era del doble o del triple, de acuerdo a lo que iba experimentando. Entonces, en ese entonces, como no se conocía todavía, o sea, sí se conocía, pero no había una definición física del concepto de fuerza, no podíamos llegar a establecer unidades de medida porque no teníamos manera todavía de medir la fuerza. Entonces, por ahora, simplemente la podíamos restablecer de una manera proporcional, y esto obviamente también era intuitivo. O sea, Newton tampoco sabía en ese entonces con una certeza de que si yo tiraba el doble el resorte, la fuerza iba a ser del doble. Pero bueno, empezamos por algo, después se ve si eso es cierto o no es cierto. Entonces, básicamente, lo que encontró Newton, aplicándole diferentes fuerzas de acuerdo a si el resorte los tiraba más o menos, que cuando le aplicaba una fuerza más grande, la partícula experimentaba una aceleración. ¿Sí? Entonces, en función de la fuerza que encontraba sobre la misma partícula, encontró que la fuerza era proporcional a la aceleración que se encontraba. O sea, cuando yo aplicaba una fuerza más grande, la aceleración también aumentaba en la misma medida. O sea, si yo le aplicaba una fuerza del doble, teníamos el doble de la aceleración. Esta aceleración es lo que nosotros ya conocemos como definición, o sea, esto es la variación de la velocidad respecto al tiempo. Esto es lo que ya aprendimos en la parte inicial de nuestra materia. Entonces, aplicamos una fuerza más grande, obtenemos una aceleración más grande. Eso es lo que encontró aplicando diferentes fuerzas sobre la misma cosa. ¿Sí? Entonces le aplicamos la misma cosa y aplicamos. Después lo probó con otras cosas distintas, donde también encontró la misma relación. O sea, le aplico otras fuerzas a esa cosa, donde si le aplico el doble de fuerza, esa cosa diferente también va a tener un doble de aceleración. Lo que entonces después siguió probando Newton es qué pasa con partículas que tienen mayor cantidad de masa. Entonces encontramos ya el primer concepto que vamos a aplicar, que es el concepto de la masa, que lo vamos a definir con la letra M. ¿Sí? La masa para nosotros va a tener una unidad del sistema internacional, que es el kilogramo. En ese entonces no se conocía esa unidad de medida, pero de alguna manera la masa la podíamos, de acuerdo a asociar con otro concepto que tampoco tiene que ver con la masa, sino que es otra fuerza, que es el peso, pero poníamos una balanza y nos veíamos qué tan grande era algo, la misma masa era si poníamos en dos platillos y se mantienen equilibrados. En ese entonces así se medía la masa en esas épocas, pero de acuerdo a lo que nosotros poníamos, teníamos, en vez de tener una partícula de determinada masa, poníamos una masa más grande o más chica, diferentes tipos de masas, y les aplicábamos las mismas fuerzas que antes. Entonces, si podíamos estirar este resorte y este resorte estirado determinado, encontramos que teníamos determinada fuerza, ¿sí? Si a esa fuerza le aplicábamos una masa de determinado tamaño o magnitud, encontrábamos cierta aceleración, y si aplicábamos una masa diferente, encontrábamos una aceleración distinta, conservando la fuerza, y entonces lo que encontramos es que la aceleración era inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo una masa muy grande, voy a tener una aceleración más chiquita, y cuando tengo una masa chiquitita, voy a tener una aceleración más grande. ¿Sí? Entonces, encontramos dos relaciones entre la fuerza y la aceleración, y entre la fuerza y la masa, donde indirectamente de acá podríamos llegar a encontrar que la fuerza es inversamente proporcional a la masa si queremos encontrar la misma aceleración. Tengo las dos perras en celo, así que esto va a ser un concierto bastante divertido para poder dar clases. Pero bueno, agrupando un poquito todos estos conceptos y sin aburrirlos con más detalles experimentales de lo que hizo Newton para poder llegar a esta ley, se arribó a lo que nosotros llamamos la segunda ley de Newton. Que la podemos simplificar o escribir de una manera sencilla como que la fuerza aplicada sobre cierta partícula es igual
al producto de su masa con su aceleración. ¿Sí? Esto podría haberse escrito de esta manera, con una constante, pero si elegimos las unidades adecuadas, que es el hecho que vamos a trabajar, esta constante se puede llegar a encontrar que tiene valor 1, entonces no la escribimos. Pero básicamente la fuerza, a una fuerza muy grande, encontramos con que obtenemos una aceleración muy grande. ¿Sí? Para poder obtener la misma aceleración sobre una masa más grande tengo que aplicar una fuerza más grande, ¿sí? Y entonces en función de eso llegamos a esta relación que después vamos a dar de una forma un poquito más completa. Pero vamos a ver qué se entiende de esto, como para poder entender los conceptos. Vamos a escribirle de vuelta acá la ley fuerza igual masa por aceleración. Lo que nosotros vamos a tener que entender de esta ley, que es la segunda ley de Newton, es que la fuerza, el concepto de fuerza, con Z, es la causa de la aceleración que vendría a ser la consecuencia. O sea, si no tenemos una causa que provoque una aceleración, ¿sí? La aceleración no existiría y entonces caeríamos en lo que habíamos visto antes, que es el concepto de la primera ley o la ley de inercia. O sea, si no hay una causa que provoque la consecuencia de tener una aceleración, una partícula no va a tener aceleración y por lo tanto va a conservar su estado de movimiento, o sea, va a mantener su velocidad, ¿sí? Entonces vamos a tener un concepto de una partícula de inercia. ¿Por qué no incluimos estas dos leyes en una sola? Ya que claramente el concepto de la ley de inercia sería cuando no tenemos fuerza, la aceleración es cero. O sea, podemos llegar a decir que si la fuerza es cero, la aceleración es cero, la inercia sería un caso especial de la segunda ley. O sea, la segunda ley abarcaría un poquito todo. El tema es que son dos conceptos distintos y ahora vamos a seguir analizando esta fórmula acá. Un concepto es el concepto realmente que es el concepto de inercia, que es un concepto más completo y ya vamos a ver qué otras implicancias tiene a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio de la física. Y la segunda ley es la ley que define el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fuerza? Es una causa que provoca una aceleración sobre determinada partícula cuya masa nosotros lo podemos interpretar físicamente. Esto es una lástima que no tengamos un diálogo con ustedes en este momento, pero la masa, en este caso, la podemos interpretar como una especie de resistencia. ¿Sí? Hubo oposición al movimiento, o sea, cuando yo tengo una masa muy grande, me va a costar más cambiarle su estado de movimiento. ¿Sí? O sea, básicamente, si yo tengo que mover un camión, no es lo mismo que si yo tengo que mover una pelotita de ping-pong. ¿Sí? O sea, me va a costar muchísimo más trabajo mover un camión porque se va a resistir más a moverse, ¿sí? O a cambiar su estado de movimiento. Entonces, ¿qué tengo yo? La causa que provoca una consecuencia y lo que se resiste a cambiar ese estado de movimiento es qué tanta masa tiene lo que yo estoy tratando de alterar en su estado de movimiento. Entonces eso es lo que se denomina resistencia a ese cambio del movimiento. En ese contexto de resistencia a esta masa también se la denomina masa inercial, porque es lo que trata de no cambiar su estado de movimiento. ¿Sí? Si yo tengo una masa muy grande, tengo una inercia más grande, o sea, va a conservar más probablemente su estado de movimiento porque necesito mayores cantidades de fuerza, o en realidad cualquier fuerza le provoca un cambio muy chiquitito, pero la idea es que para que se noten esos cambios necesita una causa más grande para poder obtener una consecuencia visible o apreciable en cuanto a lo que es el esfuerzo que yo estoy haciendo. Entonces, la causa de la consecuencia, que es el cambio en su velocidad, o sea, en su aceleración, y algo que se resiste a modificar ese estado de movimiento, que es la masa. Esas cosas están relacionadas en esta relación, que es la segunda ley de Newton.
donde además de estas cuestiones, siempre recuerden esta cuestión de la masa inercial. Ya más adelante vamos a ver por qué llamamos a esta masa inercial y no le decimos simplemente masa. También es algo que encontró Newton en otra ley que fue casualmente la desarrolló en el año ese 1666, el año maravilloso de Newton. Cuando veamos más adelante la teoría de la gravedad, a relacionarlo con el concepto de masa gravitatoria, y después tuvimos que esperar un montón de años más hasta que llegue Einstein. No sé si lo conocen o si lo escucharon hablar a Einstein, donde Einstein impuso lo que se llamaba el principio de equivalencia, en el cual demostró que la masa inercial y la masa gravitatoria, que ya vamos a entender qué es lo que quiere decir la masa gravitatoria, eran lo mismo. Mientras tanto, era una coincidencia que los científicos no podían explicar. O sea, no sabían por qué casualmente la masa inercial era lo mismo que la masa gravitatoria. Para poder entender lo que es la masa gravitatoria tenemos que ver la ley de gravedad, así que me estoy anticipando a cosas que todavía no entienden de qué mierda les estoy hablando. Así que dejemos este concepto acá. Recuerden el concepto de masa inercial, ya vamos a volver a lo que es masa inercial más adelante cuando veamos ley de gravedad, pero entiendan que es la resistencia a un cambio en el estado de movimiento. Si nosotros seguimos estudiando esta fórmula, por un lado, una de las cosas que vamos a hacer es modificar un poquito esta ley. En vez de decir esto, simplemente acá vamos a hablar de la sumatoria de las fuerzas, o sea, considerando todas las fuerzas que son aplicadas sobre la misma partícula. O sea, si yo a una partícula le aplico una fuerza porque la tironeo por un lado, el peso que tiene, que también es otra fuerza, o otra persona tironeando, si yo tengo una soga y hacemos a ver quién gana, le tiramos uno de cada lado, etc. En definitiva, van a ser todas fuerzas aplicadas sobre lo mismo. Todas esas fuerzas van a obtener un resultado que va a ser una resultante, que es la suma de todas las fuerzas. Las fuerzas son vectores. El vector resultante es la suma vectorial de todas esas fuerzas. Y de acá tenemos dos magnitudes. Una es la masa y la otra es la aceleración. La aceleración ya hemos visto que es un vector y la masa es un escalar. O sea, si yo digo que algo tiene 20 kilos, no necesito decir que tiene 20 kilos hacia el norte. ¿Sí? Son 20 kilos siempre. ¿Sí? Es la masa que tiene un polígono. La aceleración es un vector y la fuerza también es un vector. Concretamente vamos a tener un único vector acá que va a ser el vector resultado de todas estas fuerzas. Entonces, de este vector resultado comparado con este vector, que es la aceleración, nosotros tenemos una relación algebraica donde tenemos un vector A es igual a un escalar por un vector B. En álgebra, ya deben haber visto esto, no sé realmente por dónde andan en la materia en álgebra, pero cuando nosotros hablamos de un producto de un escalar por un vector, el resultado es otro vector que tiene como características que va a compartir con este vector su dirección y sentido, salvo que este número sea negativo. En ese caso el sentido es para el otro lado. Pero la dirección es siempre la misma. O sea que si yo tengo un vector que está sobre esta línea recta, al multiplicar por un escalar voy a tener otro vector sobre la misma línea. ¿Sí? O sea, van a tener dos vectores que van a estar actuando sobre la misma línea recta. ¿Sí? O sea, sobre la misma dirección. Podría ir para el otro lado si este número fuera negativo, pero vamos a considerar este caso de una manera más genérica. Pero dos vectores multiplicados por un escalar, ¿sí? Un número cualquiera que no es vectorial, obtenemos dos vectores que están aplicados sobre la misma línea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico una fuerza sobre una partícula, le voy a provocar una aceleración en la misma dirección que estoy aplicando la fuerza. ¿Sí? Entonces, si algo se está moviendo para allá y yo lo empujo para adelante, ya habíamos visto el concepto de aceleración cuando aplicábamos una aceleración tangencial o una aceleración perpendicular en una de las últimas clases, sobre todo cuando trabajamos en movimiento circular, que se notaba. Cuando yo aplico, voy a provocar que el cuerpo se mueva más rápido sin cambiar de dirección. Pero si yo aplico una fuerza en un sentido distinto, la aceleración que voy a provocar va a estar en el sentido de la fuerza, y la consecuencia es que la partícula va a cambiar de dirección, porque la aceleración que va a tener va a ser, en este caso, hacia abajo, o puede ser hacia arriba, pero básicamente distinta en su dirección. Entonces, la relación vectorial, vector igual a escalar por vector, significa que los dos vectores están en la misma acción, o sea, en la misma línea. Entonces, van a tener la misma dirección. Obviamente puede ser en una dirección, sentido opuesto, si el número fuera negativo. Como masas negativas no hay, ¿sí? Entonces la fuerza va a provocar una aceleración
en el mismo dirección y sentido que está aplicada la fuerza. ¿Sí? Masas negativas no existen, así que en ese sentido podemos estar seguros de que vamos a tener siempre la misma dirección y sentido. Lo otro que vamos a analizar respecto a la fuerza es las unidades de medida. Nosotros tenemos en las masas, tenemos lo que es la unidad es el kilogramo. En la aceleración habíamos visto que la unidad de aceleración era metros por segundos, o sea, o metros por segundo al cuadrado. Recuerden que el segundo al cuadrado no existen, pero bueno, esta es la manera en la cual teníamos la unidad. Y esta unidad toda junta, o sea, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, tiene un nombre que es el nombre de la fuerza que lo vamos a llamar, o casualidad, Newton. ¿Sí? Entonces, en honor a Newton, que fue el que desarrolló todo esto, a la fuerza la vamos a denominar Newton. Y un Newton es la unidad, recuerden, del sistema internacional, porque nosotros estamos midiendo las masas en el sistema internacional, o sea, las masas las medimos en kilogramos, las distancias las medimos en metros y los tiempos los medimos en segundos, ¿sí? Entonces, todas estas unidades son consistentes entre sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de un Newton, estamos hablando de la fuerza que hace falta para que una masa que tenga 1 kilogramo de masa tenga una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo aplico un Newton sobre una masa de 1 kilo, esa masa va a tener una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces eso es la unidad de Newton. Obviamente sobre el Newton podemos aplicar todos los conceptos adicionales como por ejemplo 1 kilonewton, etcétera. Son cosas que son raras de ver, pero se pueden llegar a aplicar. No es la única unidad de fuerza que existe, hay montones, obviamente, los yankees tienen su sistema donde van a encontrar la libra o otro tipo de unidades que hay. En ciertos sistemas o estudios más adelante van a ver que en algunos casos van a medir las fuerzas en kilogramos fuerza. Es una manera específica de medir las unidades con un sistema técnico. Ya lo van a ver en otras materias. Nosotros nos vamos a medir, la fuerza la vamos a medir exclusivamente en newtons. El newton, entonces dijimos que es la unidad, es la cantidad de fuerza que hace falta para que una masa que tiene una masa de 1 kilo tenga una aceleración resultado de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, esta es la segunda ley de Newton. A ver si me olvido de algo. No. Bueno, vamos a ver entonces la tercera. Ley de Newton, y con esto, cuando terminemos de ver esto, vamos a cerrar la clase por acá. La tercera ley de Newton, lo que dice, de alguna manera, es lo que llamamos el principio de acción y reacción, pero vamos a tratar de entender qué es lo que dice. Lo que dice esta ley es que las fuerzas son consecuencias de interacciones entre partículas. O sea, nosotros si tenemos una fuerza es porque hay por lo menos dos partículas que están interactuando entre sí. ¿Sí? Entonces, no aparece una fuerza más misteriosamente de la nada. O sea, no hay una fuerza que de golpe aparece porque sí en el aire, sino que es la consecuencia de una interacción con otra cosa. ¿Sí? Entonces, en esa interacción con otra cosa, en las fuerzas, que aparecen en la tercera ley de Newton, lo que dice la ley es que las fuerzas siempre aparecen de a pares. ¿Sí? Entonces, lo que llamamos acá acción y reacción, que es el principio de acción y reacción, así como se denomina la tercera ley, significa que las fuerzas siempre aparecen de a pares. O sea, si hay una fuerza aplicada sobre una partícula, como esa fuerza es la consecuencia de una interacción de otra partícula, la consecuencia que va a generar este principio es que esta fuerza que está recibiendo esta partícula como consecuencia de la interacción con la otra partícula, esa otra partícula que está interactuando con esta primera de las partículas va a recibir una fuerza exactamente igual, pero opuesta. ¿Sí? Que sería lo que se llama la reacción. Entonces yo tengo dos partículas, donde esta mágicamente le hace una fuerza a esta, como consecuencia de esta interacción no aparece esta fuerza sola, sino que la interacción
entre estas dos partículas provoca que sobre esta partícula también aparezca una fuerza exactamente igual, pero opuesta. Entonces, estas dos fuerzas, que son las fuerzas que aparecen de a pares, son los principios de la acción, y como consecuencia de la acción hay una reacción. O sea, si yo me pongo a empujar la pared va a ser al mismo tiempo la misma fuerza que yo hago sobre la pared sobre mí. Entonces, si yo empujo la pared va a reaccionar empujándome a mí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo me apoyo sobre la pared, yo no me voy a caer porque la pared me está sosteniendo. Salvo que la pared esté mal hecha y de golpe, como consecuencia de esta fuerza, se caiga, pero es un concepto de reacciones en cadena donde voy a ver que, bueno, qué sé yo, la pared va a estar agarrada al piso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, básicamente, si yo empujo algo, si ustedes, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez dispararon un revólver. ¿Aparece alguna pregunta de alguien? No, me estoy riendo nada más. Si ustedes disparan un revólver, van a encontrar que el disparo que hacen sobre un revólver les provoca lo que se llama un culatazo, o sea, un tiro, un empuje hacia atrás. O sea, si ustedes hacen un disparo, el revólver hace una fuerza sobre la bala que sale disparada hacia adelante, pero la bala al mismo tiempo hace una fuerza sobre el revólver. Es la interacción entre el revólver y la bala que de alguna manera provoca que la bala salga disparada hacia adelante, pero si la bala sale disparada hacia adelante, la reacción hace que el revólver salga disparado hacia atrás. Si ustedes nunca manejaron un arma y la agarran el revólver así nomás, pueden llegar a incluso, si el revólver es fuerte, que dislocarse un hombro o cosas peores como consecuencia de no manejar correctamente un arma. A eso le pueden explicar a alguno de los jubilados que andan dando vuelta por acá, que les van a explicar seguramente cómo se maneja un arma, pero si no, pueden ver que en general cuando se maneja un arma, el culatazo es la consecuencia de la fuerza que hace la bala sobre la pistola, que a su vez la estamos teniendo nosotros y esa fuerza la sentimos nosotros sobre nuestra mano. Pero entonces, las fuerzas son consecuencia de interacciones entre dos partículas, donde como consecuencia de interacción ambas partículas reciben un efecto de esa interacción, o sea, la fuerza aparece de a pares, ¿sí? Tengan en cuenta que estas fuerzas que aparecen de a pares son fuerzas aplicadas sobre diferentes partículas. O sea, si esta fuerza que está acá es la fuerza que esta partícula le hace a esta, ¿sí? Y esta fuerza que está acá es una fuerza que esta partícula le hace a esta otra a su vez. Estas fuerzas tienen exactamente el mismo módulo, o sea, tienen la misma magnitud. Si esta fuerza es de 10 newtons, esta fuerza también es de 10 newtons. ¿Sí? Son exactamente iguales y exactamente opuestas, o sea, están sobre la misma línea de acción, pero una va para allá y la otra va para allá, o sea, son opuestas. ¿Sí? Y además, otra de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas fuerzas no se pueden sumar, ¿sí? Porque están actuando sobre cosas distintas. O sea, yo no puedo sumar esta fuerza más esta fuerza porque se me antoja. O sea, si ustedes van a las redes sociales, a mí me encantan las redes sociales, y ustedes ven el famoso meme de que dice: te amo con todas mis fuerzas, y entonces aparece no te amo a nada, porque la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entiendan que claramente el que escribió ese meme de física no sabe nada, así que no lo sigan a la Tierra. No puedo sumar esta fuerza con esta fuerza, entonces por más que en teoría siempre las fuerzas aparezcan de a pares, y por lo tanto yo podría pensar de una manera, puro cerebro, de que esta fuerza más esta me da igual a 0, no las puedo sumar porque están aplicadas sobre cosas distintas. O sea, esta partícula me puede amar con todas sus fuerzas, ¿sí? Y entonces ese amor que voy a recibir es toda esta fuerza. A su vez, si hubiera una reacción, significa que yo al mismo tiempo amo a esta otra partícula con la misma fuerza con la que me ama. A pesar que en la práctica no suele suceder mucho, porque a veces pasa que yo amo con toda mi fuerza a pero ama con todas sus fuerzas a otro, que a su vez ama con todas sus fuerzas a otro, y así. A lo mejor alguien con mucha suerte me ama a mí. Con él. Me miraron feo. Pero sí, esa es la idea. O sea, pero si hubiera solamente dos personas en el mundo, el amor que le hace una fuerza, una partícula a la otra, la suma exactamente igual al amor que recibe, en teoría. Eso claramente se explica por qué la física no tiene nada que ver con el amor. O sea, el amor no podemos aplicar leyes físicas para poder entender el amor en sí mismo. Pero en las fuerzas sí podemos aplicar la física. Y la fuerza que le hace esta partícula a esta es exactamente igual, pero opuesta, a la fuerza que esta partícula le hace a su vez a esta otra.
Entonces hay una reacción. A veces es difícil decir cuál es la acción y cuál es la reacción, porque no hay una origen de la cosa. O sea, generalmente la reacción es la consecuencia de que si yo hago algo, alguien reacciona después. Esto es simultáneo. O sea, la acción y la reacción aparecen exactamente en el mismo momento. Entonces, si acá hay una fuerza en este momento, justo en el mismo momento aparece esto. Entonces, ¿cuál es la que realmente inició la interacción entre las dos partículas? No está establecido por las leyes de Newton. Más adelante en la física, cuando empecemos a hablar, nosotros no vamos a empezar a hablar, pero cuando alguien se ponga a estudiar, si le gusta mucho la física, todos ustedes imagino que les gusta la física, no veían la hora de volver a ver física después de las vacaciones, pero si a alguno le gusta ver más adelante todo lo que es la acción a distancia y todas las leyes que Einstein estuvo preocupado entendiendo, les resumo básicamente lo que significa que las acciones en realidad viajan como máximo a la velocidad de la luz, que es un límite que hay en el universo. Eso está demostrado en las teorías especiales y generales de la relatividad, pero no importa, o sea, estamos lo suficientemente cerca como para que la velocidad de la luz acá tenga una velocidad de acción demasiado rápida que no se note. Entonces cualquier fuerza que yo haga, aparte generalmente las interacciones que nos van a interesar a nosotros van a estar en contacto directo, con lo cual va a ser más fácil, ahí no hay distancia de nada, por lo tanto lo que yo empujo la pared, la distancia, la velocidad de la luz es la distancia de cero, así que al mismo tiempo la pared, exactamente al mismo tiempo está empujándome a mí. Alguno podría llegar a decir, acá está claro, yo empujo la pared y la pared está reaccionando. Pero ¿están seguros de eso? O sea, no es la pared la que está empujándome a mí para que yo no me caiga y entonces yo justo reacciono, me agarro de la pared para no caerme o alguna cosa así. A veces no está tan evidente como para poder decir cuál es la acción y cuál es la reacción, ¿sí? Pero básicamente las fuerzas aparecen siempre de a pares, simultáneamente, sobre las dos partículas que están interaccionando, ¿sí? Interactuando entre sí. Entonces esta partícula recibe una fuerza como consecuencia de lo que pasa, de lo que hace esta partícula sobre esta, que a su vez recibe la misma fuerza del otro lado como consecuencia de la otra partícula. Esas fuerzas son iguales en magnitud, están sobre la misma línea de acción, pero en sentidos opuestos, y no se pueden sumar porque son acciones sobre distintas partículas, ¿sí? Esta partícula recibe las fuerzas que están acá, no se ve lo que está del otro lado, y si yo quiero considerar qué es lo que pasa con esta partícula, esta va a recibir una acción distinta, ¿sí? Que no la puedo ver, no la puedo comparar con algo. Si esta partícula tiene una masa determinada y esta partícula tiene otra masa determinada, como consecuencia de esta fuerza, esta va a adquirir cierta aceleración para allá y esta va a adquirir cierta aceleración para el otro lado. O sea, eso es lo que sucede. O sea, generalmente también pasa que si yo estoy en el espacio, por ejemplo, podría pasar que ustedes estuvieran en el espacio exterior y que si se empujan hacia determinado lugar, pueden llegar a ver que lo otro que empujaron sale en la dirección opuesta respecto a ustedes, y vamos a ver después más adelante otra manera de ver estas cosas. Pero bueno, si yo quiero llegar hacia algo, por ahí lo que tengo que hacer es empujar cosas o cosas. Por ejemplo, si quiero llegar hasta la nave espacial porque me quedé varado en el espacio, a lo mejor que yo tiro lo que tenga, la mochila que tengo para atrás, el tanque de oxígeno o cualquier otra cosa que lo empujo para aquel lado y yo siga salir empujado para el otro lado, como consecuencia de que el tanque de oxígeno me hace una fuerza a mí igual a lo que yo le hago al tanque de oxígeno y trato de llegar hacia la nave. Si me alcanza el aire para contener la respiración para poder llegar, pero bueno, esas son otras cuestiones. Pero bueno, por una cuestión de tiempo vamos a dejar la clase acá. Yo después les voy a pasar la guía de ejercicios por el grupo de WhatsApp de todos estos temas. En la próxima clase, el lunes va a ser feriado. La semana que viene tenemos lunes y miércoles feriado. Con lo cual, clase de física de nuevo vamos a tener recién la otra semana, o sea, esta semana que viene no, la otra semana vamos a tener clase de física, y seguramente la primera clase que veamos de física, que va a ser el lunes, hoy es 10. Hoy es 10. El 14 sería el lunes 24. El lunes 24 vamos a trabajar un poquitito en la parte práctica de todo este tema dinámico, donde vamos a hacer algunos de los ejercicios de la guía que les voy a pasar después por el grupo, y vamos a aprender a aplicar algunos conceptos adicionales que estaría bueno que aprendan. Para empezar, por lo menos ya empezamos a vernos de vuelta. Bueno, ustedes me ven la cara a mí, yo a ustedes me los imagino a todos ustedes. Así que bueno, entonces nos veremos después. Hasta luego, chicos.